En las afueras áridas de Durango, donde el sol castiga la tierra hasta volverla un mosaico de grietas y el viento arrastra historias de plata y sangre, se alzan los restos de la hacienda La Quemada. No es un lugar que invite a la contemplación, es una herida abierta en el paisaje, un esqueleto carbonizado que se recorta contra el cielo implacable como un monumento perpetuo a una tragedia sellada por el fuego. Las vigas de madera, ahora negras como huesos calcinados, apuntan en ángulos imposibles hacia el vacío, desafiando la gravedad y el olvido. Los muros de adobe, desmoronados y manchados por el hollín de más de un siglo, parecen llorar un polvo fino y rojizo con cada ráfaga de aire. El silencio aquí es una entidad física, una presión en los oídos que no está vacía, sino llena de los ecos mudos de gritos que nadie escuchó y de secretos consumidos por las llamas en una noche fatídica de 1860. El aire mismo es un archivo sensorial pesado con el olor a ceniza fría, a tierra reseca y a la persistente fragancia de la madera de mezquite que ardió con una furia antinatural. Un aroma que, según los lugareños, nunca ha abandonado del todo el lugar, como si el incendio siguiera ardiendo en una dimensión invisible, esperando pacientemente a ser descubierto. La historia oficial, la que se cuenta en los libros de historia local y en las genealogías de las familias prominentes, es la de una mártir, doña Isabela de Valcárcel, conocida en su tiempo como la matrona piadosa, una viuda que asumió con férrea devoción el control del imperio minero de su difunto esposo. La leyenda narra que pereció en el gran incendio que devoró su hogar y su fortuna, un accidente trágico que la convirtió en un símbolo de la fragilidad de la prosperidad. Pero la gente que vive en las sombras de esas ruinas conoce otra historia, una susurrada de generación en generación. Hablan de la Llorona de Humo, un espectro femenino que vaga por los restos de la hacienda en las noches sin luna, una figura etérea cuyo lamento no es de agua y lágrimas, sino del crujido incesante de la madera quemándose, un eco fantasmal del infierno que la consumió. Dicen que el suelo a veces tiembla levemente bajo los pies, un pulso sordo y profundo, como si algo bajo la tierra, algo enterrado y olvidado, siguiera vivo y luchando por respirar, un corazón latente de agonía que se niega a detenerse a pesar del peso de las décadas, y la indiferencia de la historia escrita por los vencedores. Para Mateo Soler, joven historiador arquitectónico y descendiente lejano de la estirpe Valcárcel, este lugar era mucho más que una ruina pintoresca o el escenario de un cuento de fantasmas. Era una obsesión académica y una profunda inquietud personal. Su tesis doctoral sobre la arquitectura de las haciendas mineras del siglo XIX lo había traído hasta aquí, pero era el peso de su propio apellido, lo que lo anclaba a este suelo estéril. La leyenda de su tatarabuela Isabela siempre le había parecido demasiado pulcra, demasiado convenientemente trágica. Un relato heroico diseñado para adornar el árbol genealógico familiar con una rama de martirio, mientras caminaba entre las paredes caídas, tocando la textura áspera y fría del adobe quemado, no podía evitar sentir una disonancia fundamental. La atmósfera del lugar no era de tristeza noble sino de un horror sofocante y silenciado. Su mente de investigador se rebelaba contra la narrativa aceptada, cada viga rota, cada sombra que se alargaba desde los arcos vacíos, parecía susurrar una versión diferente de los hechos. Una verdad mucho más oscura que el hollín que aún manchaba las piedras y que se aferraba a la historia como una mancha imborrable en el alma de su linaje. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo, sellada por el fuego y custodiada por el miedo. Es un relato que la tierra misma ha tratado de olvidar, pero cuyas raíces son demasiado profundas y venenosas. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, uniéndote a esta vigilia a través del tiempo y la distancia. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, aquellos que yacen en los archivos polvorientos y en las criptas olvidadas de la historia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Porque lo que estamos a punto de revelar no solo reescribirá la historia de una familia, sino que te recordará que las leyendas más piadosas a menudo ocultan los pecados más monstruosos. El viaje a las profundidades de la hacienda La Quemada comienza ahora, y la verdad que nos espera es más aterradora que cualquier fantasma que el folclore se haya atrevido a imaginar. El catalizador del descubrimiento no llegó a través de un texto antiguo o un mapa polvoriento, sino con el rugido anacrónico de la maquinaria pesada.
Un proyecto de desarrollo local, destinado a limpiar parte de los terrenos colindantes, requirió un estudio topográfico de las ruinas. Fue durante esta prospección que los sensores detectaron una anomalía, una cavidad subterránea justo debajo de los escombros de lo que una vez fue la capilla de la hacienda, un lugar que el incendio había derrumbado casi por completo. La curiosidad superó a la burocracia. Con la autorización de Mateo, como representante histórico, una excavadora comenzó a retirar con cuidado las capas de escombros y tierra compactada. El sonido del metal golpeando la piedra resonó en el silencio del desierto. Pronto, quedó al descubierto una losa de cantera, sin marcas, sellada con un mortero que el tiempo había debilitado. La tensión era palpable cuando los trabajadores hicieron palanca y la movieron. Una ráfaga de aire viciado y helado escapó de la oscuridad. Un aliento que había estado contenido por 160 años, cargado con el olor a humedad, a moho de sótano y a algo más. Un aroma sutil a incienso quemado y a decadencia sellada. Habían encontrado una cripta o bodega secreta, milagrosamente intacta, un bolsillo de tiempo que había sobrevivido al infierno de la superficie. Mateo fue el primero en descender, con el haz de su linterna cortando la oscuridad como un bisturí. El espacio era pequeño, abovedado, con las paredes de piedra sudando una humedad fría. El fuego había alcanzado este lugar pero no con la misma furia. Vio los restos de bancos de oración carbonizados, un atril de madera reducido a una silueta de carbón, y los fragmentos de un crucifijo de plata derretido sobre el altar de piedra. Parecía una tumba de reliquias sagradas, una cápsula del tiempo de la piedad de Isabela. Pero entonces, su luz se posó sobre un objeto que no encajaba. En un rincón, protegida por el propio altar que se había derrumbado parcialmente sobre ella, había una pequeña caja de metal, ennegrecida por el hollín, pero estructuralmente intacta. No era un relicario, parecía más bien un cofre de caudales, diseñado para resistir el fuego. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho la levantó. Era pesada. Forzó el cierre oxidado, que se dio con un chasquido agudo que rompió el silencio sepulcral. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un pequeño diario encuadernado en cuero. Los bordes de las páginas estaban carbonizados, convertidos en delicadas escamas negras, pero el núcleo del libro estaba preservado. El aire pareció huir de sus pulmones cuando leyó la primera página, escrita con una caligrafía elegante pero febril. El diario de Ana, la joven novicia que había servido como institutriz de los niños Valcárcel, una mujer que, según todos los registros, había perecido en el incendio. La historia oficial acababa de desarrollar su primera y más profunda grieta. El peso del diario de Ana en las manos de Mateo era desproporcionado a su tamaño. No era simplemente cuero y papel, sino el peso condensado de un siglo y medio de silencio forzado. Un artefacto que había sobrevivido al infierno para contar su historia. De vuelta en su improvisado estudio, una habitación alquilada en un viejo caserón de Durango, el contraste era casi violento. La luz de una lámpara moderna y el zumbido silencioso de su computadora portátil parecían profanar la santidad de aquel objeto. Colocó el diario sobre una tela de terciopelo, como un forense preparando un cuerpo para la autopsia. El olor que emanaba de él era complejo y evocador. Una base de humo antiguo, casi dulce, superpuesta con el aroma terroso de la cripta, y la fragancia quebradiza del papel envejecido. Cada una de sus acciones era metódica, deliberada, tratando de controlar el temblor de sus manos. Sabía que lo que contenía ese pequeño libro tenía el poder de derribar el pilar central de la historia de su familia, de transformar a una mártir en algo completamente distinto. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de expectación, como si los fantasmas de la hacienda La Quemada se hubieran congregado a su alrededor, conteniendo la respiración para ver si, por fin, su voz sería escuchada a través de las palabras de una joven novicia muerta hace mucho tiempo. Con la delicadeza de un arqueólogo, Mateo abrió el diario. Las páginas, rígidas y frágiles por el calor que habían soportado, crujían como hojas secas de otoño. La primera entrada, fechada en la primavera de 1859, estaba escrita con una caligrafía impecable, las letras fluidas y llenas de la devoción de una joven entregada a su fe y a su deber. En su diario,
Con una pluma que aún no conocía el miedo, Ana escribió sobre su llegada a la hacienda. Describía a doña Isabela no como una mujer, sino como una fuerza de la naturaleza, una matrona cuya piedad era tan sólida y visible como los muros de adobe de su hogar. Hablaba de las oraciones diarias en la capilla, de la generosidad de la viuda con los trabajadores, de la disciplina férrea pero justa que imponía en la casa. Para Ana, Isabela era el epítome de la viuda virtuosa, una figura bíblica traída a la vida en el desierto de Durango, una mujer que llevaba su luto no como una carga, sino como una corona de espinas que la acercaba a Dios. Mateo leyó estas primeras páginas con una creciente sensación de inquietud. La imagen era demasiado perfecta, demasiado pulcra, era el retrato oficial, la leyenda que él había llegado a desmantelar, ahora validada por una testigo presencial. Por un momento, una duda helada lo invadió. ¿Y si la leyenda era cierta, y él estaba profanando la memoria de una santa? Pero a medida que avanzaba en la lectura, unas pocas semanas después de la muerte del señor Valcárcel, una nota disonante comenzó a vibrar bajo la superficie de la prosa de Ana. La caligrafía, aunque todavía elegante, perdía parte de su compostura. Aparecían pequeñas manchas de tinta, palabras tachadas con una urgencia apenas contenida. Fue entonces cuando apareció la primera mención de los ruidos. Ana los describía como un pulso sordo y profundo que a veces se sentía a través del suelo de piedra de la capilla y de las habitaciones del ala oeste. Al principio, lo atribuyó al asentamiento de la vieja estructura, o al viento que aullaba en los cañones cercanos. Pero los ruidos se volvieron más rítmicos, más persistentes. Escribió: «Es como el latido de un corazón bajo la tierra, un sonido que no pertenece a este mundo». Cuando le pregunté a doña Isabela, su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Me dijo que eran ecos de la mina, pero la mina de San Judas está a leguas de aquí. Sus ojos me ordenaron no volver a preguntar. En la mente de Mateo, esta frase resonó con la leyenda local, la que hablaba de un temblor en el suelo. La ficción y el testimonio comenzaban a entrelazarse de una manera profundamente perturbadora. El siguiente hilo de la verdad oscura se tejió a través de la mención de los hombres que llegaban al anochecer. Ana los llamaba las sombras, trabajadores indígenas traídos de aldeas remotas en las montañas, cuyas caras estaban marcadas por una desesperación silenciosa. Los veía ser conducidos por el capataz, un hombre llamado Ramiro, no hacia los barracones de los trabajadores de la mina principal, sino hacia una entrada de servicio en la parte trasera de la hacienda, una puerta que siempre estaba cerrada con un pesado cerrojo de hierro. Ana notó con una curiosidad que pronto se convertiría en miedo que, aunque veía a estos hombres entrar, nunca los veía salir por las puertas principales. Desaparecían dentro de la propiedad como si la tierra se los tragara. Su diario detallaba sus intentos de hablar con ellos, pero sus miradas eran vacías, sus bocas selladas por un terror que ella no podía comprender. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No eran trabajadores, eran prisioneros. La hacienda La Quemada no era solo una explotación minera, estaba operando algo más, algo secreto y terrible, oculto a plena vista bajo el manto de la piedad de su dueña. La transformación de doña Isabela en las páginas del diario era gradual pero inexorable. La matrona piadosa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una figura de una crueldad fría y calculadora. Ana documentó pequeños actos de sadismo que presenció. La forma en que Isabela negaba el agua a un trabajador exhausto bajo el sol abrasador, la sonrisa casi imperceptible en sus labios, cuando el capataz Ramiro golpeaba a un hombre por una infracción menor. El luto que antes parecía digno ahora se revelaba como una armadura, una excusa para su dureza y su aislamiento. La viuda ya no buscaba consuelo en la fe, sino poder. Ana escribió: «Su devoción ya no es una conversación con Dios, es una demanda. Reza no por la salvación, sino por el silencio. Reza para que los secretos que guarda la tierra permanezcan enterrados». Mateo tuvo que detenerse. La enormidad de lo que estaba leyendo lo abrumaba. Estaba presenciando, a través de los ojos aterrorizados de Ana, la putrefacción de un alma, el proceso por el cual la codicia había consumido por completo cualquier rastro de humanidad en su antepasada. La leyenda de la mártir se estaba desmoronando en polvo y cenizas ante sus ojos. El punto de inflexión en el diario,
La entrada que transformó la sospecha en un horror tangible, fue escrita con una mano que temblaba tan violentamente que las letras apenas eran legibles. La tinta estaba corrida en varios lugares, como si las lágrimas hubieran caído sobre la página. Era la última entrada, fechada en la noche del incendio. «Lo sé todo», comenzaba Ana. «Seguí a Ramiro esta noche. Lo vi abrir la trampilla oculta bajo el altar de la capilla. El señor Valcárcel no murió de fiebre en su cama. Lo descubrió. Descubrió la veta secreta bajo la casa. Dios nos perdone, el sonido ya no viene de la mina. Viene de debajo de nuestros pies. Son los gritos de los hombres atrapados. Ella ha cerrado la puerta». La frase quedaba inconclusa. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones y tuvo que apoyar la mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que convertía un misterio en una masacre. El incendio no había sido un accidente, había sido un acto de encubrimiento. Una pira funeraria monstruosa, diseñada para sellar una tumba subterránea y silenciar para siempre los gritos de docenas de almas. Con el corazón martillándole en el pecho y las palabras de Ana ardiendo en su mente, Mateo supo que el diario por sí solo era solo el comienzo. Era el testimonio de una víctima, pero necesitaba pruebas corroborativas, documentos fríos y objetivos que anclaran esta historia de horror en la realidad histórica. Su primera parada fue el archivo histórico de la diócesis de Durango, un lugar silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a cera de vela, a incienso rancio y al polvo de siglos de registros. Con la ayuda de un anciano archivero de dedos manchados de tinta, comenzó a examinar los libros parroquiales de la década de 1850. Buscaban nombres, familias, comunidades enteras de las zonas montañosas, que según los registros de la hacienda, proveían trabajadores. Su búsqueda era un acto de fe, guiado por la vaga mención de Ana a aldeas remotas. Sabía que las probabilidades de encontrar algo eran escasas, pero la última frase del diario lo impulsaba con una urgencia febril. Pasó días enteros inclinado sobre volúmenes encuadernados en cuero agrietado, descifrando la caligrafía floreada de los párrocos de la época. Página tras página, documentó los bautismos de niños indígenas de las comunidades de la Sierra Madre Occidental. Nombres como Xochitl, Tenoch, Citlali, aparecían una y otra vez, un registro vibrante de vida y fe. Creó una base de datos, un censo de los olvidados, rastreando linajes familiares a través de los registros de bautismo. Al principio, parecía un ejercicio inútil. Los registros eran consistentes, mostrando un flujo constante de nuevas vidas que se unían a la comunidad. Pero entonces, mientras comparaba sus notas con el calendario de eventos del diario de Ana, sintió una sacudida eléctrica de descubrimiento. El patrón no estaba en lo que encontraba sino en lo que faltaba. Se dio cuenta de que necesitaba enfocar su búsqueda en un periodo de tiempo muy específico. Los meses posteriores a la muerte del esposo de Isabela, cuando ella asumió el control total. El descubrimiento fue tan sutil como devastador. En el verano de 1860, coincidiendo casi a la perfección con el periodo en que Isabela consolidó su poder, y los ruidos bajo el suelo se hicieron más frecuentes según Ana, los registros de bautismo de varias aldeas específicas cesaron abruptamente. No de forma gradual, sino de un día para otro. Familias enteras que habían estado bautizando a sus hijos en esa parroquia durante generaciones, simplemente desaparecieron de los libros. Mateo revisó frenéticamente los registros de defunción, buscando una epidemia, una sequía, cualquier explicación natural para tal éxodo. No encontró nada. No había entierros masivos, ni notas del párroco sobre una plaga. Era como si docenas de familias, hombres, mujeres y niños, se hubieran desvanecido en el aire. El silencio en los registros de la iglesia era más elocuente que cualquier grito. Eran las familias de las sombras de Ana, borradas no solo de la tierra, sino también de la memoria sagrada. El monólogo interno de Mateo era un torbellino de horror y cálculo. Por no es posible, no puede ser una coincidencia, la fecha encaja perfectamente. Isabela no solo los esclavizaba, los estaba exterminando, reemplazando a los que morían con nuevas familias, hasta que algo la obligó a borrarlo todo de una vez. La imagen de su tatarabuela se solidificó en su mente,
ya no como una mujer piadosa, sino como un monstruo de una eficiencia aterradora. La revelación lo dejó sin aliento, sentado en el silencio del archivo, con el peso de un genocidio silencioso descansando sobre los libros abiertos frente a él. La verdad era mucho más grande y más fea de lo que había imaginado. No se trataba solo del asesinato de su esposo y de un grupo de mineros. Se trataba de la aniquilación sistemática de comunidades enteras para alimentar una mina secreta, un crimen tan vasto que había sido imposible de creer, y por lo tanto imposible de descubrir hasta ahora. Impulsado por esta nueva y terrible certeza, su siguiente destino fue el Archivo Histórico Municipal de Durango. Este lugar era diferente al archivo de la iglesia. Era un dominio de la burocracia, no de la fe. El olor a papel viejo se mezclaba con el de la tinta de imprenta y el cuero de los libros de contabilidad. Aquí buscaba la lógica fría del comercio, los rastros que la codicia de Isabela podría haber dejado en el mundo material. Su objetivo era encontrar cualquier transacción inusual relacionada con la hacienda La Quemada en los meses previos al incendio de 1860. Sabía que un plan tan masivo como el que estaba empezando a vislumbrar debía haber requerido recursos, materiales que no encajarían en la narrativa de una operación minera normal. Se sumergió en los registros de propiedad, los libros de impuestos y los manifiestos de carga que llegaban a la ciudad por ferrocarril y por carretas. La búsqueda fue ardua y frustrante. Los registros de la hacienda parecían impecables. Las compras de alimentos, herramientas y suministros eran consistentes con las de una gran propiedad agrícola y minera. Por un momento, Mateo temió haber llegado a un callejón sin salida. Isabela había sido meticulosa, cubriendo sus huellas con una capa de normalidad burocrática. Pero recordó una de las lecciones fundamentales de la investigación histórica. Los crímenes más grandes a menudo se esconden en los detalles más pequeños, en las anomalías que parecen insignificantes. Decidió cambiar su enfoque, buscando no directamente en los registros de la hacienda, sino en los de sus proveedores y socios comerciales, esperando encontrar una discrepancia, un pedido que no tuviera sentido en el contexto de las operaciones declaradas de la propiedad. Fue en un polvoriento libro de contabilidad de un almacén general de la ciudad, donde encontró la pieza que faltaba. Oculto entre pedidos de grano, tela y acero, había un registro de compra a nombre de Ramiro, el capataz de la hacienda, fechado una semana antes del incendio. La compra era tan inusual, que el empleado del almacén había hecho una pequeña anotación al margen. Se trataba de una cantidad extraordinariamente grande de aceite de lámpara, suficiente para iluminar la ciudad entera durante una noche, y, aún más alarmante, varios barriles de pólvora negra. La justificación oficial en el registro era escueta: material para la mina. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mina oficial de los Valcárcel, San Judas, estaba a kilómetros de distancia y utilizaba sus propios proveedores, más cercanos a la operación. Además, la cantidad de pólvora excedía con creces cualquier necesidad de voladura rutinaria. De pie en el silencio del archivo municipal, con el libro de contabilidad abierto sobre la mesa, Mateo conectó los puntos con una claridad aterradora. El aceite de lámpara no era para iluminar, era un acelerante. La pólvora no era para extraer plata, era para sellar, para provocar un colapso. Estaba mirando la receta de un infierno, la lista de compras para una masacre. El incendio no solo había sido deliberado, había sido meticulosamente planeado y ejecutado con una precisión industrial. Isabela y su capataz habían adquirido las herramientas para borrar su crimen de la faz de la tierra, convirtiendo la hacienda en una pira y una tumba al mismo tiempo. La leyenda de la matrona piadosa no era solo una mentira, era la coartada más brillante y diabólica que jamás había encontrado. El misterio de cómo ocurrió el incendio estaba resuelto. Ahora, una pregunta mucho más oscura se cernía sobre él. ¿Qué había exactamente bajo el altar falso de la capilla? ¿Y qué horrores indecibles encontraría cuando finalmente abriera la puerta que Isabela había cerrado con fuego y pólvora? El regreso de Mateo a la hacienda La Quemada fue fundamentalmente distinto a todas sus visitas anteriores. Ya no caminaba por el terreno como un académico que estudiaba la decadencia arquitectónica, ni como un descendiente que buscaba una conexión nebulosa con su pasado.
Ahora se movía con la precisión sombría de un detective regresando a la escena de un crimen. Cada paso sobre la tierra agrietada y reseca resonaba con un nuevo y terrible significado. El viento que silbaba a través de las vigas carbonizadas ya no parecía un lamento melancólico, sino que arrastraba consigo los susurros ahogados de los nombres que había leído en los registros parroquiales, los nombres de aquellos que habían sido borrados de la historia. El sol implacable de Durango, que antes le parecía un simple elemento del paisaje, ahora se sentía como un interrogador silencioso, un ojo celestial que lo había visto todo y había guardado el secreto durante más de un siglo. Llevaba consigo no solo sus herramientas de campo, sino el peso invisible del diario de Ana y la imagen mental de la lista de compras de Ramiro, la receta para un infierno. Su objetivo estaba claro, anclado en la última y febril entrada del diario de la novicia. El altar de la capilla, el supuesto corazón piadoso de la hacienda, era en realidad la lápida que sellaba una tumba. La capilla en ruinas se erigía como un esqueleto decapitado en el centro de la propiedad. Sus muros, aunque derruidos, aún conservaban una sombra de su antigua santidad. Una ironía que a Mateo le revolvía el estómago. La cripta que habían descubierto, aquella cápsula de tiempo que le había entregado el diario, era solo el vestíbulo del verdadero horror. Recordaba las palabras de Ana, el altar falso. Al descender de nuevo a la pequeña cámara subterránea, el aire frío y viciado lo recibió como un aliento fúnebre. El olor a humedad y a ceniza antigua persistía, pero ahora su mente lo superponía con la anticipación de un hedor mucho peor. El altar de piedra, una pieza maciza de cantera tallada, dominaba el espacio. A primera vista, parecía inamovible, una parte integral de la estructura. Pero Mateo, guiado por la certeza de un testigo fantasma, examinó su base con una intensidad febril. Recorrió con los dedos las uniones, buscando una imperfección, una línea que delatara una construcción posterior, una pieza añadida para ocultar, no para venerar. Y allí la encontró. Una fina grieta en el mortero, casi invisible, que sugería que la pesada losa no estaba cimentada al suelo, sino que descansaba sobre él, un tapón colosal para un secreto monstruoso. Mover el altar requirió más que la fuerza de un solo hombre. Mateo regresó a la ciudad y contrató a un par de trabajadores locales, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, presentándoles la tarea como una simple necesidad arqueológica para estudiar los cimientos de la capilla. No necesitaban conocer la verdadera y macabra naturaleza de su misión. Con palancas de acero y el crujido de músculos tensos, el equipo se enfrentó a la pesada piedra. El sonido del metal raspando contra la roca resonó en la cripta silenciosa, un eco profano en un lugar que alguna vez fue sagrado. Durante casi una hora, la losa se resistió, como si el peso de los pecados que ocultaba le diera una inercia antinatural. Pero finalmente, con un gemido grave y prolongado de la piedra al deslizarse, cedió. Se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. De la abertura recién creada, escapó una ráfaga de aire tan nauseabunda y antigua, que los hombres retrocedieron, tosiendo y cubriéndose el rostro. Era un olor a descomposición profunda, a tierra estancada y a la inconfundible pestilencia de la muerte sellada, un miasma que había estado fermentando en la oscuridad durante 160 años, esperando su liberación. Lo que el altar revelaba no era una escalera ni un pasadizo secreto, sino algo mucho más crudo y funcional, la boca de un pozo de ventilación vertical, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pudiera descender. Estaba deliberadamente bloqueado con una mezcla compacta de rocas, tierra y escombros, un sello final aplicado con prisa y pánico. Mientras los trabajadores, ahora visiblemente perturbados, comenzaban a retirar los escombros, Mateo se preparó para el descenso. Se equipó con cuerdas, un potente arnés y una linterna de cabeza, pero el equipo más importante era una máscara de respiración de grado industrial. Sabía que el aire allí abajo no solo sería fétido, sino potencialmente tóxico, privado de oxígeno durante más de un siglo. Mientras se aseguraba las correas, su mente era un torbellino. Cada teoría, cada palabra del diario, cada registro ausente en los archivos, lo había llevado a este preciso momento, al borde de un abismo literal e histórico. Estaba a punto de entrar en el corazón mismo del crimen de Isabela.
de pisar el suelo que había escuchado los últimos gritos, y había absorbido las últimas lágrimas de docenas de almas olvidadas. La curiosidad académica se había evaporado por completo, reemplazada por un sentido de deber solemne y un miedo profundo y visceral. El descenso fue como sumergirse en la garganta de la tierra. La luz del sol desapareció instantáneamente, devorada por una oscuridad absoluta que el haz de su linterna apenas podía perforar. Las paredes del pozo eran irregulares y húmedas, raspando contra su ropa mientras bajaba lentamente, metro a metro. El silencio era total, roto solo por el sonido de su propia respiración, amplificado por la máscara y el suave chirrido de la cuerda contra el borde de la piedra. El olor se intensificaba con cada metro que descendía, volviéndose tan abrumador que podía casi saborearlo. Una mezcla pútrida de moho, minerales y decadencia orgánica. Después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron suelo firme. Se encontró en un túnel bajo y estrecho, toscamente excavado en la roca. El aire era gélido y pesado. Apuntó su linterna hacia adelante, y lo que vio lo dejó paralizado, con el corazón martillándole contra las costillas como un animal enjaulado. No era una mina profesional. Era una catacumba, un laberinto de horror y desesperación. El haz de su linterna barrió la oscuridad, revelando escenas de una pesadilla congelada en el tiempo. Por todas partes yacían esqueletos, esparcidos en las posturas en las que la muerte los había encontrado. Algunos estaban acurrucados en grupos, familias enteras abrazadas en un último y fútil intento de consuelo. Otros estaban caídos junto a herramientas de minería primitivas, picos y palas oxidadas que contaban la historia de su esclavitud. Vio el esqueleto de una mujer con los restos de un bebé acunado en sus brazos, una imagen tan desoladora que Mateo tuvo que apartar la vista, luchando contra las náuseas. El suelo estaba cubierto de los restos de su vida miserable, fragmentos de cerámica, jirones de tela de ropa tosca, y, aquí y allá, un pequeño objeto personal que brillaba débilmente a la luz, un abalorio de vidrio, una pequeña cruz de madera tallada. Eran los fantasmas de los registros parroquiales, las familias que habían desaparecido de los libros de bautismo, ahora encontrados en su tumba colectiva. El pulso sordo del que hablaba Ana no era el eco de una mina lejana, era el sonido de estas personas cavando su propia tumba, día tras día, bajo los pies de sus verdugos. Mientras avanzaba con cuidado por el túnel principal, la escala de la atrocidad se desplegaba ante él. Esto no había sido simplemente una operación minera ilegal. Había sido un campo de exterminio. La veta de plata, visible en las paredes como una cicatriz brillante, era la razón de su sufrimiento, la vena metálica que había envenenado el alma de Isabela y había exigido un sacrificio de sangre. La evidencia del incendio estaba aquí abajo también. En la base del pozo de ventilación, encontró una capa de ceniza y los restos carbonizados de las rocas y la tierra que habían sido arrojadas para sellar la salida. Pero lo más escalofriante fue descubrir los arañazos en las paredes de roca cerca de la salida, marcas frenéticas dejadas por uñas que se rompieron en un intento desesperado por escapar del humo y la oscuridad que los asfixiaba. Mateo tocó las marcas, sintiendo el eco de su pánico, de su agonía final. Estaba en el epicentro de una masacre, un testigo solitario de un genocidio oculto, y el peso de su conocimiento era casi insoportable. Cada sombra parecía moverse, cada goteo de agua de las paredes sonaba como un sollozo. La exploración lo llevó más adentro del complejo de túneles, a una sección que parecía ligeramente diferente. Las paredes aquí estaban un poco más alisadas, el suelo más nivelado. Fue entonces cuando encontró una pequeña cavidad lateral, casi una alcoba excavada en la roca, que parecía haber servido como una especie de oficina o puesto de supervisión. Dentro, había los restos de una mesa tosca y un taburete, ambos podridos por la humedad. Y sobre el suelo, apartado de la carnicería del túnel principal, yacía un único esqueleto. Este era diferente a los demás. Los restos de su ropa, aunque descompuestos, eran de una tela más fina, las botas de cuero de alta calidad, aún aferradas a sus pies. No estaba acurrucado por el miedo ni caído por el agotamiento. Estaba tendido de espaldas, con los brazos extendidos, como si hubiera sido derribado por una fuerza violenta. Mateo se acercó, el haz de su linterna enfocándose en el cráneo. Vio una fractura masiva y deprimida en el hueso temporal.
una herida que no podía haber sido causada por una caída o por el humo. Era la marca inconfundible de un golpe brutal. Un asesinato a sangre fría. El corazón de Mateo se detuvo. Se arrodilló junto al esqueleto, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. El diario de Ana no había mencionado el destino final del señor Valcárcel, solo que había descubierto el secreto. Pero esta escena contaba el resto de la historia. Mientras su luz examinaba los detalles, algo brilló en uno de los dedos huesudos de la mano izquierda del esqueleto. Con un movimiento tembloroso, Mateo limpió el polvo y el lodo seco. Era un anillo de oro macizo, pesado y ornamentado, y en su superficie plana, grabado con una claridad inconfundible, estaba el sello de la familia Valcárcel, un león rampante sobre una torre. El aire pareció solidificarse en sus pulmones. No estaba mirando a un capataz o a un extraño. Estaba mirando los restos de su propio tatarabuelo, el esposo de Isabela. No había muerto de fiebre en su cómoda cama en la hacienda. Había sido asesinado aquí abajo, en la oscuridad, en el corazón de la operación que él mismo había creado. Esta era la revelación de doble fondo, el giro que transformaba un crimen monstruoso en algo aún más íntimo y diabólico. Isabela no solo había masacrado a docenas de inocentes para proteger su riqueza, lo había hecho para encubrir el asesinato de su propio marido. La imagen se formó en la mente de Mateo con una claridad espantosa. El señor Valcárcel confrontando a Isabela aquí abajo, en este mismo lugar, amenazando con exponerlo todo, y ella, consumida por una codicia que superaba cualquier lazo de matrimonio o humanidad, respondiendo no con palabras, sino con un golpe violento y definitivo. El incendio ya no era solo una forma de sellar la mina y silenciar a los testigos. Era la coartada perfecta, una pira funeraria colosal diseñada para consumir dos crímenes atroces en un solo acto de fuego purificador. La leyenda de la matrona piadosa, la viuda devota que lloraba a su esposo, se reveló como la mentira más audaz y depravada de todas. Había construido su santidad sobre una montaña de cadáveres, empezando por el de su propio esposo. ¿Qué parte de esta sombría revelación te impactó más? El descubrimiento de la tumba masiva que albergaba a familias enteras, silenciadas para siempre por la codicia, o el asesinato a sangre fría de un esposo a manos de su propia mujer, un acto de traición que se convirtió en la piedra angular de un imperio construido sobre sangre y cenizas. Deja tu reacción en los comentarios y comparte qué elemento de esta espiral de oscuridad te ha dejado sin aliento. Tu perspectiva nos ayuda a comprender el impacto duradero de estas historias olvidadas, y nos recuerda que a veces, los monstruos más aterradores no se esconden en las sombras, sino detrás de los velos de la piedad y el respeto. La ascensión de regreso a la superficie fue un renacimiento doloroso. Emerger del pozo oscuro y fétido al aire libre, fue como pasar de una tumba al mundo de los vivos, pero el mundo al que regresaba, ya no era el mismo. La luz del sol parecía demasiado brillante, casi agresiva, y el silencio del desierto ya no era pacífico, sino que se sentía culpable, cómplice por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Se quitó la máscara, inhalando profundamente el aire limpio, pero el hedor de la tumba parecía haberse adherido a él, impregnado en su piel, en su ropa, en su alma. Se quedó de pie, cubierto de polvo y suciedad, mirando las ruinas de la hacienda. Ya no veía piedra y adobe, sino un monumento a la depravación humana. El historiador que había descendido a ese pozo había muerto allí abajo. El hombre que salió a la luz era ahora el custodio de una verdad terrible, el portador de las voces de los silenciados. Tenía todas las piezas. El diario de Ana era el testimonio. Los registros de la iglesia eran la lista de víctimas. El libro de contabilidad del almacén era el arma del crimen. Y lo que yacía debajo de sus pies era la evidencia irrefutable, el cuerpo del delito. El escenario para el juicio final de la historia estaba montado. La escena se reconstruye ahora, no con la luz incierta de una lámpara de aceite, sino con la claridad implacable de la evidencia. La noche del crimen no comenzó con fuego, sino con una confrontación en las entrañas de la tierra. Mateo podía casi visualizarlo. Una obra teatral macabra representada en la oscuridad de la mina secreta. El señor Valcárcel, habiendo descubierto finalmente la fuente del inmenso y súbito caudal de plata de su esposa, desciende a la caverna.
no encuentra una operación minera, sino un infierno en vida. Hombres, mujeres y niños demacrados, trabajando hasta la muerte en condiciones inhumanas, sus rostros iluminados fugazmente por las antorchas como máscaras de sufrimiento. La confrontación con Isabela, que lo esperaba abajo como una reina en su trono de oscuridad, debió ser terrible. Sus palabras, ahogadas por el eco de la caverna y el sonido rítmico de los picos contra la roca, llenas de una furia justa y de la traición de un esposo. Pero Isabela, despojada ya de toda pretensión de piedad, no respondió con súplicas ni excusas. Su respuesta fue la acción. En su mente su esposo ya no era su compañero, sino el único obstáculo entre ella y un poder absoluto. El golpe, probablemente asestado por Ramiro bajo su orden directa, o quizás por su propia mano en un arrebato de furia helada, fue rápido y brutal. El sonido seco de un cráneo fracturándose, un sonido definitivo que selló su destino y el de todos los que lo presenciaron. El anillo con el sello familiar, ahora descansando en el dedo de un esqueleto, fue el único testigo silencioso de ese acto de traición final, el momento en que la matrona piadosa se convirtió en una asesina a sangre fría, para proteger un imperio construido, alas, sobre huesos. Con el cuerpo de su esposo yaciendo en el suelo de la mina, el plan de Isabela se desplegó con una eficiencia aterradora. El asesinato de un hombre había resuelto un problema, pero había creado docenas de testigos. Cada trabajador en esa mina, cada alma que había visto el rostro del patrón en sus últimos momentos, era un cabo suelto. La solución, concebida en la misma oscuridad que había presenciado su crimen, fue de una magnitud monstruosa. No bastaba con silenciarlos, debía borrar su existencia, borrar la mina misma del mapa y de la memoria. Aquí es donde la lista de compras de Ramiro cobra su sentido letal. La pólvora no era para la minería, era para provocar un colapso controlado, para derrumbar la entrada y el pozo de ventilación, sellando la caverna como una tumba faraónica. El aceite de lámpara no era para la iluminación, era el combustible para la pira más grande que Durango jamás vería. Podemos imaginarla supervisando los preparativos con una calma antinatural, mientras sus hombres de confianza, liderados por el leal y cómplice Ramiro, arrojaban rocas y tierra por el pozo de ventilación, ahogando los gritos de pánico que ascendían desde las profundidades. Los arañazos en las paredes que Mateo encontró, no eran solo marcas en la piedra, eran el testamento final de la desesperación, el último esfuerzo de vidas que se extinguían en la oscuridad, traicionadas y enterradas vivas por la mujer que se hacía llamar su patrona. El acto final fue la purificación por el fuego. Mientras las últimas voces se ahogaban bajo tierra, la superficie se preparaba para su propio infierno. El aceite de lámpara, esparcido generosamente sobre las vigas de mezquite seco, en los pesados cortinajes de terciopelo y a lo largo de los pasillos de la gran casona, aseguró que el fuego se propagara con una velocidad y una furia que parecerían un acto de Dios, no de un hombre. El incendio de la hacienda La Quemada no fue una tragedia, fue una obra de teatro. Isabela, la directora de esta ópera de muerte, interpretó su papel a la perfección. La viuda afligida, escapando por poco de las llamas que consumían su hogar, su fortuna y supuestamente a su personal de confianza, incluyendo a la joven novicia Ana. Su actuación fue tan convincente que la historia la aceptó sin dudarlo, transformando a una asesina en masa en una mártir, una víctima de la misma catástrofe que ella había orquestado. La leyenda de la Llorona de Humo nació esa noche, una perversa ironía en la que el lamento fantasmal que se escuchaba no era el de su propio dolor fingido, sino el eco real y sofocado de las docenas de almas que perecieron bajo sus pies, su sufrimiento transmutado en un cuento popular, su masacre en un misterio local. El fuego no destruyó la evidencia, la transformó, la ocultó bajo una capa de folclore y miedo que la protegería durante más de un siglo. La publicación de los hallazgos de Mateo Soler cayó sobre la historia de Durango como una bomba. La verdad, desenterrada y meticulosamente documentada, era irrefutable. Las pruebas forenses confirmaron la existencia de la mina, la causa de las muertes y la identidad del esqueleto que portaba el anillo de los Valcárcel. La figura de la matrona piadosa se derrumbó, su estatua en la memoria colectiva se hizo añicos, revelando el monstruo que se escondía detrás del velo de la devoción. La hacienda La Quemada
Fue oficialmente declarada un sitio de memoria histórica, una tumba masiva que exigía respeto y recuerdo. Equipos de antropólogos y arqueólogos trabajaron durante meses, exhumando cuidadosamente cada resto, cada artefacto, cada vestigio de las vidas que fueron robadas, gracias a los registros parroquiales que Mateo había rescatado del olvido. Muchos de los esqueletos pudieron ser asociados con nombres, con familias, con aldeas. Ya no eran víctimas anónimas, eran Xochitl, Tenoch, Citlali. Eran personas a las que se les había negado no solo la vida, sino también la dignidad de una tumba. Para Mateo el viaje había terminado, pero la carga de la verdad permanecería con él para siempre. Había resuelto el enigma de su linaje, pero al hacerlo, había manchado su propio apellido con la sangre de inocentes. Su victoria no fue de celebración, sino de un deber sombrío y cumplido. El impacto en la comunidad local fue profundo y transformador. La leyenda de la Llorona de Humo no murió. Evolucionó. Ya no se hablaba del fantasma de una sola mujer. Ahora, el viento que silbaba entre las ruinas era entendido como el lamento colectivo de todas las almas que habían sido sacrificadas en el altar de la codicia. El temblor ocasional del suelo ya no era un misterio sobrenatural, sino el eco persistente de una injusticia tan profunda que la tierra misma se negaba a olvidarla. La historia de Isabela de Valcárcel se convirtió en una parábola oscura, una advertencia susurrada de generación en generación sobre cómo las fortunas más grandes a menudo se construyen sobre los cimientos más podridos, y cómo la piedad puede ser la máscara más efectiva para la depravación. La hacienda, ahora protegida y señalizada, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio perpetuo de que la historia escrita por los poderosos es a menudo una ficción, y que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por respirar, esperando pacientemente a que alguien tenga el coraje de escuchar sus susurros. Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.